Versículo 5 al versículo 10 de primera de Juan, capítulo 1. Y este es el primer tema. Entonces nosotros estuvimos hablando más o menos como la salutación, que de hecho no es salutación, sino ya es el tema, como una introducción al tema de la carta. Y les dije yo que esta es una carta de las más curiosas porque no hay una salutación específica, ¿no? Saludos a los hermanos, yo, Juan, apóstol del Señor, no, de una dice lo que existía desde el principio y ya. Esta es una epístola que tiene estas particularidades y que se distingue de algunas del mismo Juan y del apóstol Pablo sobre todo. En el versículo 5 se va a comenzar ya con un tema que es súper importante para nosotros, que es importante para el Evangelio, que es importante para Jesús, y que perdió mucha fuerza en la iglesia primitiva. Entonces vamos a revisarlo aquí. El versículo 4 termina diciendo: esto que escribimos es para nuestra común alegría. ¿Se acuerdan? Todo este asunto está relacionado con estamos funcionando en comunidad y esta comunidad está alegre. La alegría es parte del Evangelio, de la muestra de los efectos del Evangelio. ¿Entienden, hermanos? Por favor, hermanitos, están aquí. O sea, una persona permanentemente quejosa, quejumbrosa, amarguetas, no está evidenciando el ejercicio del efecto del mensaje del Evangelio, que es vida eterna, ¿ya? Que comienza aquí desde el disfrute de la comunidad con alegría. ¿Ya? La alegría es maravillosa. A veces nosotros no tenemos tanta conciencia de la bendición de donde estamos, de con quién estamos. Entonces perdemos mucho de eso y nos marcamos mucho en las cuestiones feas que nos han pasado o en las situaciones traumáticas que hemos tenido, incluso de niños. Entonces el otro día le estaba diciendo: yo ya no quiero pensar en lo que me pasó a los 3 o 4 años, ya que yo no quiero seguir más pensando en eso, porque eso me quita mucho tiempo, me quita mucha energía. Cuando yo ya tengo 57, o sea, en serio, ya está bien. Que no esté yo pensando en lo que me pasó cuando tenía 7 años, o 8 o 10, en lo que me hizo mi papá o mi mamá o mi tía, o mi tío. No. ¿Por qué? Pues porque el mensaje del Evangelio, como lo está planteando, por eso amo a Juan, como lo está planteando, bueno, es un mensaje que quita todo eso y me deja pensando en la vida eterna, en un Padre que me ama y que me ha dado la vida eterna, que comienza aquí y que me permite. Por eso es tan bonito lo que dice: esto es para la alegría, nuestra común alegría. O sea, es la alegría en comunidad, porque no estamos solos, porque nos aman, o sea, ese montón de cosas. Y la soledad es supremamente importante también, y después va a hablar de eso el apóstol. Pero la primera cosa que él dice, esta es la bendición del creyente. A ver, hermanos, si podemos reconocer eso para quitar esas marcas a veces de la vida que no nos dejan. Es decir, ¿cuántas personas a nosotros nos traicionaron? Pues seguramente han habido algunas cuantas, pero ¿cuántas personas nos aman? ¿Con cuántas personas no contamos? Sí, está bien, hay algunas que ya no contamos, pero ¿con cuántas podemos contar todavía? O sea, vamos a ver esto con los ojos del Señor. Y de hecho, hermanos, si todo el mundo se hiciera en contra de nosotros, ¿qué es lo que dice Juan? Dios está a nuestro favor. Y cuando Dios está a nuestro favor, perdónenme, pero es que, o sea, ¿cómo hago yo para convencerme a mí mismo y a ustedes que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está en la Biblia. O sea, no tenemos posibilidades. Desde el Evangelio no podemos tener posibilidad de quejarnos demasiado tiempo. No es que no tengamos el derecho de quejarnos. Lo que no tenemos derecho es mantenernos quejumbrosos, hacernos una queja permanente. Ustedes conocen gente así, ¿ya? Cuando yo he visto antes y ahora, de un lado y de otro, gente quejándose, uno nota el fastidio, la tristeza, la amargura, la desesperanza de esas personas. Pero sobre todo saben que el odio es muy feo, el rencor es muy feo. Muy bien, versículo 5, qué introducción tan larga. Dice:
este es el mensaje que escuchamos de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Escuchen bien, porque eso es el típico tema de Juan. El mensaje que dice el que escuchó a Jesús es que Él les enseñó a ellos que, a ver si me leen acá, Dios es luz. Ese es el mensaje. Dice, el mensaje que escuchamos de Él es que Dios es luz y que en Él, escuchen hermanos por favor, en Dios no hay tinieblas. O sea, en Dios no hay oscuridad. Aquí casi puedo quedarme todo el resto de la reflexión del estudio bíblico, porque saqué un montón de cosas que decir. Miren, la descripción que hace Jesús para sus discípulos del Padre lo comienza diciendo: quiero que entiendan que Dios es luz. ¿Por qué es fundamental eso? Porque miren, para los judíos hoy, para el judaísmo, y en ese tiempo también, había una gran lucha y un gran peso en la interpretación de su teología, o sea, de su concepto de Dios. Todavía, Pablo retomó algunas de esas cosas judaicas y nos las dejó así, a veces muy expeditas, y no se conectó con el mensaje de Jesús en ese sentido. En otros se conectó muy bien, pero en ese sentido no se conectó mucho. Estaba más con la línea del judaísmo. ¿Qué dice el judaísmo? El judaísmo plantea, hoy usted le pregunta a un rabino y le pregunta, ¿de dónde viene el mal? Y él va a decir, de Dios. Para el rabino, para el judío promedio, el bien y el mal vienen de Dios. Punto. Eso lo estaban planteando todavía los profetas. Eso era un asunto que tenían claro los judíos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús habla con los discípulos, por eso es tan revolucionario, tan dramático, tan determinante esta enseñanza. ¿Ya? Porque, por ejemplo, aunque los profetas lo habían intentado aclarar, no había quedado tan cierto el escenario de que los problemas, por ejemplo, como las dos deportaciones, una definitiva y casi que eliminadora de 10 tribus, y una más o menos al 70 o al 80% de la segunda deportación o cautiverio, que fue la de Babilonia. La primera la de Asiria y después la de los babilonios. ¿Ya? Ellos estaban totalmente seguros que eso fue un asunto que salió de Dios. O sea, que el mal que les vino a ellos fue un asunto totalmente de Dios, pronosticado, organizado, definido por Dios. Entonces, cuando ellos hablaban del bien, hablaban de Dios, pero cuando hablaban del mal, no existía otra parte, ni otra persona, ni otro ser que generara el mal. Entonces, Dios era el Señor del bien y del mal. ¿Entendido? Esa es una aclaración que hace de la Biblia. Cuando usted, como creyente, allá en la casa o acá, cree que Dios es el que le trajo ese mal, es el que le dispuso esa enfermedad, es el que le generó ese cáncer, es el que lo castigó con cáncer, SIDA, ¿se acuerdan? Es usted es católico, o usted es judío, o usted es musulmán, pero evangélico no. O sea, de la línea del mensaje de Jesús y de lo que dice aquí, el que existe desde el principio, que vino a iluminar nuestros ojos, no es. Porque el Señor Jesús le dijo a su discípulo Juan, y Juan nos lo plantea en su carta, el mensaje como comienza Juan, que escribí, que contemplamos, que escucharon nuestros oídos, que vieron nuestros ojos, es que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas, no hay sombra de oscuridad. ¿Entendido? Si usted está de acuerdo o no, eso es un asunto suyo. Si usted está considerando que eso fue un castigo
o una cosa que vino de Dios para usted, pues ¿qué hago yo para convencer de lo contrario si eso realmente es un tema de Jesús? No es un tema mío, es un tema de Jesús. Él dice, todo lo que le ha pasado a usted, malo, pues, o sea, no se lo echó a Dios como culpa. No diga que es culpa de Dios. Por ejemplo, hay gente que todavía tiene unas dinámicas de judaísmo violentas. Como por ejemplo, si mi niña se hubiera ido o si se muriera, yo dejaría de creer en Dios. Lo que está diciendo esa persona es que cuando esa cuestión pasa, Dios es el culpable de eso y Él fue el que le mandó eso. ¿Me hago entender? Entonces, uno puede entender eso porque yo estaría totalmente de acuerdo. Pero nosotros todavía estamos pensando como judíos. Y está claro que cualquier cosa mala que me pase a mí, no puedo encontrar su respuesta en Dios. No la puedo encontrar. Que no la puedo encontrar. Incluso usted dice, sí, pero Él lo permitió. Sí, pero Él no nos cuidó. Todo ese tipo de cosas que aparecen en la conversación cotidiana de la gente, incluso los creyentes, es porque no hemos entendido esto. Miren lo que dice la Biblia. Lo que el Señor nos enseñó, el mensaje que escuchamos, es que Dios es luz y que en Dios no existe oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Pues oscuridad es el mal, es lo malo, es lo que no tiene vida, transparencia, fuerza, calor, todo eso es luz. Luz es alegría, es armonía, es color, es belleza. Todo eso que tiene que ver con Dios, que es perfección. ¿Quién más dijo eso? Lo dijo Santiago, otro que estuvo con Juan. Para que ustedes vean que es solamente Juan. No, Santiago. Y Santiago no lo dejaron escribir mucho más. De hecho, Santiago escribió más cosas que no aparecen en nuestro Nuevo Testamento. Me hubiera gustado mucho. Pero con lo que dijo, acompaña a Juan. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre, de la luz. ¿Ven? O sea, no existe capacidad ni posibilidad en Dios para hacer el mal, porque Él es bien, Él es perfecto amor. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la canción que cantaba Luz? Con la voz de soprano. Perfecto amor, que al hombre es ascendente. ¿Se acuerdan? Eso es perfecto amor. Es perfecto en todo. No existe. Entonces, ¿dónde usted encuentra la respuesta a las cosas del mal? A las cosas feas o malas que pasan. Pues, o sea, ¿cómo hacemos, hermanos? Eso está demostrado, ya está la ciencia, lo está demostrando todos los días. ¿Por qué están pasando las cosas feas, las tragedias naturales? Sobre todo las últimas, las de los últimos, no sé, 200, 300 años. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues sobre todo las de los últimos 100 ha sido culpa directa del manejo nuestro, de nuestros errores en el manejo de todo lo que estamos haciendo, de la naturaleza, bueno, todo eso. Toda esa cuestión de la industrialización, todo eso, o sea, no tengo que explicar esa cuestión. ¿Por qué el tema de las enfermedades? ¿Por qué tanta enfermedad? Pues es el tema del manejo de nuestra alimentación, de todo eso, y también del manejo del ambiente, los problemas respiratorios, todo. O sea, usted encontrará siempre, si usted quiere ser serio y juicioso, incluso ni siquiera ver eso como un creyente, si lo quiere ver como simplemente un aficionado de la ciencia, podrá encontrar que esas explicaciones se dan en medio de nuestras decisiones, de las nuestras, de cómo comemos, de cómo producimos, de nuestra ambición, de nuestro consumismo, de nuestra porquería de pensamiento abstraído de Dios, lejano de Él, de no pensar en el otro, de no pensar en mi hermano, en mi compañero. Imagínense, el otro día yo estaba masticando chicle. Alguien me dio un chicle y a mí no me gusta mucho el chicle, pero bueno, alguien me dijo que yo dije gracias y tan pronto a mí se me pasa el saborcito, ese dulcecito del chicle, a mí me fastidia ese caucho. Entonces yo miré por todo lado y no encontré dónde botarlo. Hubiera sido fácil, un papelito, lo que uno tiene que hacer, ¿no? Pues lo boté y cayó en la calle, ¿ya? Como una hora después había un letrerito
donde decía algo así como: lo que tú botas ensucia mis manos. Y era una persona en una silla de ruedas, ¿ya? Claro, porque cuando va caminando con la silla de ruedas, pues se le pega el chicle ese que yo boté en la llanta, y yo me sentí tan miserable, porque esas cosas están relacionadas con lo que yo hago. ¿Ven que no tiene nada que ver con Dios? No tiene nada que ver con Dios, es lo que yo hice, no pensando en mi prójimo, en mi hermano. Y así se hace en todas las decisiones de la vida y del mundo industrializado, del mundo científico, del mundo del pensamiento, del mundo en general. Por eso es tan importante que recordemos que Dios es luz y que uno no le puede echar la culpa a Dios de las cosas que está haciendo el hombre y que yo mismo estoy haciendo. Yo acabo de dar un ejemplo. Entonces, esto es fundamental que lo comprendamos. En el Señor no hay tinieblas. Cualquier cosa que usted sienta que es oscuro, que es maligno, que es feo, que no le busque por favor explicación en Dios, porque no viene de Él. Esta es la inmensa diferencia entre la teología judía y la teología cristiana. Porque en la teología judía el mal y el bien salen de Dios. En la teología del Señor Jesús el mal no sale de Dios. Surge de corazones que se apartan de Dios. Surge de decisiones humanas que se alejan del Dios que es luz, que es Dios que es amor, y el Dios que nos ha enseñado a reconocernos como hermanos permanentemente. ¿Es eso? Eso es todo. ¿Qué fue lo que me pasó cuando yo tenía 5 o 10 o 15 años? ¿Qué fue lo que sucedió? No solamente en términos de abuso de esta línea, sino de explotación, de manipulación, ¿qué fue? ¿Quién fue? Pues otro ser humano. Fue otro ser humano. Otro ser humano que no se acercó al Señor y que, aunque estaba incluso en la iglesia de pastor, no estaba lo suficientemente cerca para entender que el evangelio es un evangelio de vida, de armonía, de perdón, de reconciliación, no de odios, ni de radicalismos, ni de fanatismos, ni de posturas extremas, porque Dios no es así. ¿Ven que todo eso surge del corazón humano? ¿Usted no se cansa de que le estén hablando de pecado todo el tiempo en la iglesia? Y que el pastor principalmente sea el que me esté hablando del pecado, cuando ese man es más pecador que yo. ¿En serio? ¿Usted no se cansa de ir a esas iglesias en donde el pastor le está diciendo que usted es un pecador desgraciado? ¿No se cansa? No, a algunos les gusta, les encanta. Es que allá ese pastor sí habla del pecado. Ese sí lo hace recordar a uno lo porquería que uno es. ¿En serio? Bueno, eso no sale del corazón de Dios. Y recuerden que los mensajes, este y el del domingo y el del otro y el de cada devocional, no surge de mi corazón, no debería. Eso debería salir del corazón de Dios para mi corazón. ¿Vamos a entender? O sea, las cosas que se dicen aquí deben salir del corazón de Dios, que es luz, para ponerlo con mi corazón y luego yo compartirlo con ustedes, porque la palabra de Dios no es mi palabra. ¿Ya? Son las categorías que yo obviamente uso, pero es la palabra del Señor. Por eso es tan importante estar cerca de Él, para poder incluso corregir, para incluso decir, bueno, esto no creo que el Señor quiera decírselo a la gente, soy yo el que quiero decirlo, pero no Dios. Esto es importante que lo revisemos, hermanos. Ahora bien, cuando estamos hablando de oscuridad, estamos hablando de un estado particular espiritual. Por eso es claro para Jesús que Dios no puede ser oscuridad. No hay ni sombra, ni una pequeña sombra en Él, porque como Él es luz perfecta y plena, no existe posibilidad de que Él tenga algo de oscuridad. ¿Ya? ¿Cuándo nosotros tenemos o podemos entendernos como oscuritos? O sea, como tinieblitos. Pues fácil, cuando nos alejamos de la luz. Eso es de Einstein, eso es de física, ¿ya? Entonces, la oscuridad existe en la medida en que nos alejamos de la luz. Eso es todo. En la medida en que yo más me alejo de la luz, pues más oscuridad tengo. Eso está en la Biblia y está en la ciencia. ¿Entienden, hermanos?
lo que ha hecho el ser humano, lo que ha pasado con el ser humano, es que se ha alejado de Dios. Como se ha dejado la luz que es perfecta, pues cada vez que se aleja más, viven más tinieblas. Y obviamente, como dirá Juan, las obras de las tinieblas son las que hacen. Entonces la persona que está haciendo mucho daño, mucho mal, ¿recuerdan este tipo, no me acuerdo cuál es el apellido, que está condenado como por 45 cadenas perpetuas, que cogía a los muchachos morenos, afros, y se comía el corazón de ellos, los mataba y se comía el corazón de ellos y hacía lo posible por convertirlo en zombies, pero le metía unos químicos que hacía que se murieran, pero mientras, y dice, y en algunos lo logré, los pude tener vivos como zombies y luego me les comía, creo que era el brazo y el corazón. ¿Ustedes pueden entender qué tipo de ser humano hace eso con su prójimo? Ay, sí. Pero ¿por qué Dios permite? Ahí vean, hermanos, ese señor está, mejor dicho, a mucha distancia de la luz de Dios. Está absolutamente en esa libertad horrorosa, ese libre albedrío, y se volvió loco, enfermo, se endemonió. Yo quiero saber qué le pasó a ese señor. Y ese escenario es un escenario de la maldad, de la oscuridad. Eso es todo. De un personaje que está muy lejos del Señor, en medio de situaciones y cosas en las que ya hay muchas preguntas que habría que hacer. Pero lo que pasa con ese tipo es ese tipo de personas que se alejan de la luz y van hacia la oscuridad. Y en la oscuridad uno no ve nada, hermanos. En serio, en la oscuridad uno no ve nada. En la oscuridad usted o yo podemos cometer muchos errores, porque si usted no ve nada. ¿Y saben cuál es la excusa que usted pudiera sacar? Es que no vi nada, yo no tenía idea qué estaba haciendo porque estaba muy oscuro todo. No, la responsabilidad, seguramente que usted hizo ahí un montón de cosas, seguramente tendrá que asumirlas, porque la primera es que está a oscuras porque se alejó de la luz. Dios es luz, punto. Y ese es el llamado que Juan y Jesús antes hizo a todos sus hermanos. Acerquémonos a la luz. Acerquémonos a la luz. Eso es lo que quiere el Señor, es lo que quiere el Señor, que el Padre de luz pudiera tener a sus hijos cerca de Él, iluminados. ¿Dónde está el punto, mis hermanos? El punto está en el que las situaciones oscuras que nos pasan en la vida, porque hay cosas que no pedimos, las mantenemos consintiendo de una manera harta, y entonces a veces en medio de esas sombras de nuestra vida empezamos a sentir que esas sombras pues casi forman parte de nuestra vida. Lo que el Señor Jesús, nuestro Salvador, dijo es, mira, lo mejor que puedes hacer para quitar esas sombras, ¿ya?, es acercarte a la luz, porque la luz expulsa, elimina cualquier oscuridad. ¿Cuál luz? Esta luz, la luz de Dios, la que es perfecta. ¿Entendido? Cuando a mí me pasa algo malo, lo que normalmente yo hago es correr hacia la oscuridad, porque por decepción o por tristeza o por desgracia me pasó algo, entonces yo me alejo de la luz, porque es que la luz es la que tiene la culpa, o sea, Dios. Pero cuando usted se aleja de Él, entra en perfecta y profunda ¿qué? Pues oscuridad. Entonces no se puede hacer nada porque usted está a oscuras, no por culpa de Dios, es por decisión suya y mía. Espero que esté haciéndome entender. Los momentos de frustración, yo ya no creo más en los hombres, porque, yo ya no creo, las mujeres son una grosería. ¿En serio? Sí, y este país, el Estado y las estructuras de injusticia, y entonces cuando usted hace eso, comienza a tomar partido y se comienza a alejar, curiosamente, a veces directa e indirectamente, del que es luz, del que puede aclarar esas dudas y esas oscuridades, del que puede llenarnos de la luz del Señor para poder echar fuera toda tiniebla. Pero lo hago al contrario, es una cosa estúpida del ser humano. Tengo un problema, tengo una frustración, tengo una decepción, tengo una tragedia en mi vida, y en lugar de acercarme a la luz, me alejo de ella.
y me involucro con la oscuridad. Y en la oscuridad no puedo ver nada ni entender nada de lo que pasó. ¿Cómo es que no lo entendemos? Es muy difícil, hermano. Por eso hay que correr al Señor. El domingo le estaba contando a alguien, cuando yo empecé a estudiar biología, hace 30 y pico de años, un profesor de microbiología sacó un tubito de ensayo, y nos dijo a los estudiantes, yo tenía apenas 18 añitos, por Dios. Entonces dice, señores, Dios, creación, la vida, ya, supérenlo, aquí se puede crear vida, ya podemos hacerlo. Así son. Entonces claro, yo venía pues de la iglesia maravillosa pentecostal, y entonces yo estaba diciendo, ¿cómo así? O sea que, por favor, pónganse en contexto, tenía 18 años, y estaba un poquito enajenado en algunas cosas. Bueno, pero yo hice una cosa maravillosa. Independientemente de todo eso, yo hice una cosa maravillosa. ¿Saben qué hice? Yo vivía en San Francisco, cogí el bus en la 72 con Caracas. Lo que me demoré en llegar a la casa. Vivía en una casa bastante humilde. Y entré sin saludar. Entré a mi cuarto y cerré la puerta de palo que teníamos y me arrodillé, conste, me arrodillé. Y le dije al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero, porque me había dejado con muchas dudas el profesor de esa clase, yo no quiero dejar de creer en ti. Así se lo dije. O sea, confieso que tengo dudas. ¿Ya? Confieso que tengo dudas. Y me sacó a la universidad el Señor. Digo, no, este no aguanta el viaje. Entonces, pero ¿qué es lo que hice yo? Corrí a la luz, no me alejé de la luz, como han hecho cualquier cantidad de necios científicos, filósofos, académicos. Pensando que están buscando la luz, están más allá en la oscuridad. ¿Sí estoy haciéndome entender? Espero que sí. Es que lo que viví en mí no me permite volver a la iglesia. No me permite, venga, ¿en serio? Se está alejando, se está metiendo en otras oscuridades. O sea, salió de una oscuridad supuestamente y lo superó para meterse en otras, echándole la culpa al Dios que no tuvo la culpa y que es la luz que puede aclarar mis dudas. ¿En serio, hermano y hermana? Yo no sé usted allá en la casa cómo está viviendo, pero lo peor que uno puede hacer en momentos críticos de decepción, de tristeza, de desamor, de frustración, de soledad, es alejarse de Dios. Es alejarse de Dios, porque usted se empieza a meter en la muerte. La muerte es oscuridad, es dolor, es tristeza, es decepción. Cada vez más que usted se aleje de Dios, cada vez se siente más decepcionado y más sin sentido. No salí de ese versículo, pero es que es fundamental, hermanos, que lo entendamos. Es fundamental. Déjenme mirar un poquito más. Si vamos diciendo que estamos unidos a Dios, pero vivimos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Déjenme ir cerrando con esto. ¿Cuánto tenemos? Las 8. ¿Sí? 8 y 6. ¡Ay! ¿En serio? Bueno, ya, listo. Entonces miren, solo para dejar para la próxima. Es que estaba emocionado. Miren, lo que está diciendo Juan es que si nosotros decimos que somos de Dios y vivimos en Dios y hacemos cosas de la oscuridad, simplemente estamos cañando, estamos mintiendo. Punto. Si yo escucho a la hermana confesando, diciendo cosas en relación a algo o a alguien, o al hermano, que están relacionados con el tema de oscuridad, de tinieblas, de dolor, de pesar, pues lo que está pasando es que si yo digo que yo soy el hijo de Dios, que estoy cerquita de Él, pues estoy mintiendo. Vamos a revisar qué tantas cosas usted y yo decimos en el diario vivir que está relacionada con la oscuridad y no con la luz. Hágale.
Revise qué tantas cosas, quejas, críticas, qué tantas cosas de mi vocabulario, de mi manera de hablar, están más relacionadas con la oscuridad que con la luz. Mejor dicho, con las tinieblas que con Dios. Y van a ver ustedes que hay más de lo que nos imaginamos. Sentimientos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, pero por qué deberían? Eso es de la oscuridad. Me tumbaron 700,000 pesos de manera estúpida. Ojalá que en esa cárcel venga, no, eso es de la oscuridad, por Dios. Que el Señor disfrute esa plata, eso no me va a hacer falta a mí y a lo mejor a él se lo acaban muy rápido. Punto. O sea, en serio, no tenemos que meternos en la oscuridad en momentos de una frustración en las que alguien me timó. No, porque necesito ir a la luz y no acercarme a la oscuridad de la cual me timaron para estar en esa misma oscuridad maldiciendo o deseando el mal para la... Pues yo no lo hice, pero digamos que hubiera sido así. Ojalá le quemen, no, ojalá le quemen nada, ojalá lo encuentren, ojalá lo condenen, porque eso son cosas que se están haciendo desde la cárcel. Entonces, que ojalá que le pongan otro, y a mí no me importa lo que está pasando con ese señor, esa persona que está haciendo eso. No me interesa. Me interesa aprender la lección, me interesa confirmar la información y no ser tan necio y tan bobo, pero no puedo estar en el mundo de la oscuridad mirando cómo hago para que no pase nada y al contrario alejándome de la luz, que es básicamente sería lo triste, y es que una situación, mira, hay tanta gente que por una situación necia se ha alejado de Dios, se ha alejado de la luz, por una estupidez. Es que no vuelvo ahí. Miren, para terminar, siempre les cuento esto a ustedes. Una persona en esta iglesia dejó de asistir 5 años, contados 5 años, porque el pastor, desde el púlpito, en el último culto antes de esos 5 años de receso, dijo: hermanos, ustedes están robando al Señor. ¿Por qué no están diezmando? Diezmen, traigan el alfolí lo que les corresponde. Y el Señor, indignado, uno de esos ancianos viejos que ya no existen, gracias a Dios, ya se acabaron todos, salió, le dio la mano al pastor y le dijo: hasta hoy asisto a esta iglesia, yo no vengo aquí a que me cobren el sermón. Y se fue. 5 años duró sin asistir a la iglesia. ¿Usted se puede imaginar eso, hermano? Y usted dice: ¡ay, en serio! Sí, seguro, pero lo que les estoy diciendo es: una persona deja de venir a participar de la comunidad, a escuchar la bondad del Señor, a acercarse a la luz que es Él, porque por una interpretación de algo que escuchó, que además estaba muy mal interpretado, no volvió. Eso se llama ir a la tiniebla y alejarme de la luz. ¿Qué necesidad, cierto? Bueno, revisemos eso en nuestra vida, porque puede pasar de otras formas en nosotros. Ya se me acabó el tiempo.